Un tutorial para tiempos complejos. Ayer Javier Milei habló por primera vez respecto de el escándalo por las coimas que denunció, no voluntariamente, porque no lo hemos escuchado todavía, Diego Spagnolo, el ex titular de la Agencia de Discapacidad. Dijo que es toda una gran operación, que es toda una gran mentira y que lo van a probar ante la justicia. Dijo esto Milei en el contexto de una caravana que debió ser interrumpida porque fue atacado a piedrazos la caravana que avanzaba por el centro de Loma de Zamora, municipio del sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde antes estaba Insaurralde y hoy el intendente es quien fuera la mano derecha de Insaurralde, que es Federico Ottermin, quien había señalado que que no era lo más oportuno una caravana en un día de semana en pleno centro de Lomas. Después repudió el hecho y dijo, pero podrían haberlo hecho en un teatro, demás. La cuestión es que Patricia Bullrich le echó la culpa a militantes kirchneristas, también desde el gobierno, de haber arrojado piedras. Había un volquete, había 2 detenidos, quedó uno. Después en un ratito vamos a ampliar. Uno de ellos es un barra aparentemente de Arsenal. Pero la propia Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ponderó el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires. Dice que en el momento en el cual se empiezan a volar las piedras, hay una foto que algunos plantean como que fuese la prueba de que había un magnicidio, que es un intento por asesinar a Milei. La verdad es que el tamaño de las piedras son unas piedras que en velocidad además pueden producir un daño muy relevante. Es muy difícil conocer qué trayectoria hubiese tenido, pero claramente era una situación de peligro de la que había que sacar al presidente. El procedimiento se olvidó de José Luis Espert, que estaba junto a Karina Milei también en la caravana, que avanzaba como sobre la parte trasera, pero totalmente al descubierto con Milei. Después la Policía Federal abre como unas mantas. Patricia Bullrich dijo que las habían comprado después de lo que fue el intento, de matar a Donald Trump cuando le rozó la bala por la oreja, y parece que es como si fuesen unas mantas que se abren para cubrirlo. La policía, la custodia, tuvo alguna dificultad para abrir esas mantas. Sebastián Pareja, el armador, se armó un cuento bastante heroico a sí mismo, diciendo que él puso la mano y desvió una piedra que iba camino a la cabeza de Milei. No se vio en imágenes, pero la cuestión es que en una situación de peligro actúa la custodia de Milei medio apresuradamente, lo sacan a Milei del lugar. Espert termina yéndose en una moto porque queda medio suelto ahí, y lo que Patricia Bullrich ponderó es que dice que mientras la federal se va, y estaba Gendarmería también, a detener a los que estaban arrojando las piedras, la policía bonaerense se encargó de custodiar al presidente y acompañar la situación de una manera que ella misma ponderó. Es bueno que en el contexto, sobre todo cuando aparecen episodios de violencia, había habido también una situación de violencia cuando Milei fue a Junín, es importante que también, digamos, que no echen más leña al fuego tampoco las autoridades, y que si una fuerza de seguridad actúa correctamente, sean capaces de reconocerlo. Después sí dijeron, que la culpa era del kirchnerismo y demás, pero no hay una imputación de parte de la ministra respecto de cómo actuó la policía, que depende de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Pero volviendo al tema de la discapacidad, en ese contexto fue la primera vez que Milei, con Karina al lado, habla del tema medio a los gritos, con un periodista que le pone el micrófono y le pregunta sobre este tema, y dice que es toda una gran operación. La verdad es que siguen apareciendo cosas muy inquietantes en 2 direcciones. Por un lado, el tema propiamente dicho de si las droguerías son un vehículo para el cobro de coimas y si hay un sistema vigente desde antes que llegaran los Milei al poder, pero que se sostuvo, y además exigiendo una coima todavía más alta, es lo que dice Spagnolo. Y lo que dice Spagnolo en estos audios, que ahora hay que ver, porque su teléfono celular lo abrió la justicia y hay mucho mensaje borrado. Están intentando recuperarlos, pero por ahora Spagnolo no aparece. Ahora, la pregunta acerca de cuál es el vínculo de los Menem con la droguería suizo-argentina, que es la que menciona Spagnolo en los audios, sigue siendo una pregunta vigente. Yo me puse a escuchar la totalidad de la nota que le dio Martín Menem a Luis Majul, y hay un par de cosas que me quedaron, que me llamaron mucho la atención. Una tiene que ver con un momento en el cual Majul le pregunta a Martín Menem si conoce a los hermanos dueños de la droguería suizo-argentina,
Miren lo que contesta Martín Menem. ¿Conoces algún miembro de la familia Kovalipker? Me lo anoté acá porque... Conozco a todo el mercado de las droguerías. ¿Por qué? Porque yo fabrico suplementos dietarios desde el año 2004, Luis. Por eso te decía que tengo el quit cagado a pelotazos. Y mi empresa, mi emprendimiento de suplementos dietarios, paso el chivo, Gentecha Argentina, le sigue, y bueno, te pido disculpas, le sigue vendiendo a todo el mercado. Le vende a farmacias, le vende a gimnasios, a algunos supermercados, y seguramente le habrá vendido a muchas ¿recomendaste droguerías. a Droguería Suizo Argentina para que... Para nada, Luis, para nada. No me meto con el Estado. Bueno, dos cosas. Me voy a quedar con dos cosas. No me meto con el Estado, ahora volvemos ahí. Además, Suizo Argentina, lo admitió ayer el ministro Lugones, tiene un contrato muy particular con el Ministerio de Salud, por el cual tiene una especie como de cuenta corriente en la cual puede abastecer de todos los rubros, en este caso al Hospital Posadas, cuando antes se hacían licitaciones puntuales para un medicamento, una gasa o demás. No, lo que hicieron es una especie de paquete con la Suizo Argentina, en la cual a esta droguería ahora se le compra todo de parte del Posadas y tiene una mega licitación que ganó después de en tercera ronda. Las primeras dos se suspendieron para proveer todo lo que le pide al Posadas a lo largo de 2 años. Entonces, por un lado, Martín Menem dice, sí, los conozco porque por mi actividad privada es lo que da a entender. Hoy sale Carlos Paña, y se acuerdan que Carlos Paña había dicho que Lule Menem era el que supuestamente había un video de Lule Menem dando vueltas en un auto de alta gama por Nordelta, dada su amistad con Jonathan Kovatliker, uno de los de la familia de la droguería. Bueno, hoy Pañi corrige un poco esa información y dice, en realidad no es Lule, que es el segundo de Karina Milei en la Secretaría de la Presidencia, el que parece que es amigo de los Kovatliker, sino que es Martín Menem, que dijo que tenía un conocimiento casual. Según Pañi hoy, en realidad Kovatliker tuvo un accidente en Punta del Este, aparentemente, y casualmente Martín Menem lo asiste y lo lleva al Cantegril, que es el sanatorio ahí de Punta del Este. Entonces parece que tienen una amistad y que si alguno de los Menem dio vueltas en el country Nordelta, porque además hay un hermano de Martín Menem que vive ahí en la zona, parece que es Martín Menem el que tendría más relación que esta relación casual que cuenta él, como si fuese, lo conozco como uno más de mis tantos clientes. Lo otro curioso, él dice, yo nunca nada con el Estado. Escuchen lo que él dice, tengo un quit, ¿tenés el del quit cagado a palos? Escuchen la del quit cagado a palos. Tengo el quit, voy a decir una barbaridad, cagado a pelotazos. ¿Qué significa eso? Que lo tengo gastado, que hice de todo en mi vida en el sector privado. Cuando era estudiante de Derecho, hacía hamburguesa en un salón de fiesta para chicos, y les dábamos vueltitas a caballo a los chicos acá en Belgrano cuando estaba estudiando Derecho. Fui caddy de golf, de un jugador de golf que hoy es diputado nacional, el diputado Daniel Bancic, una historia que conoce todo el mundo. Viajé por la Argentina, por Sudamérica, por Europa. Fui representante de un grupo de cumbia. Monté una empresa de suplementos, participé en una empresa de seguridad. Lo tengo cagado a palos. Todos los que están en política en general no tienen ese recorrido. Conozco a todo el mundo en el mundo del comercio. Se conoció en otros Por eso la diferencia con el Turco Menem, que siempre laburó en el Estado. Ok. El Turco Menem es un primo de él, ¿no? Ahora, varias cosas curiosas. Por un lado, su primo Lule, que es el número 2 de Karina Milei, laburó toda la vida en el Senado. Fue 20 años el secretario privado del papá de Martín, de Eduardo Menem, en el Senado. O sea, si no solamente los parientes Menem riojanos con los que está enfrentado trabajan del Estado, sino también su primo con el que ahora trabajan juntos. Adicionalmente, él dice, participé de una empresa de seguridad. Y ahí es donde está la mentira. Porque es una mentira directamente. Y yo supongo que Majul conoce esto porque es muy público. Él tiene una empresa de seguridad que se llamaba, que tenía un contrato, que fue materia de discusión, con el Banco Nación. Él se va y le deja a los hermanos de la participación en el momento que asume como presidente de la Cámara de Diputados, pero tiene un montón de contratos con distintas dependencias del Estado a los que esta empresa le provee seguridad. De hecho, el que se discutió es el contrato con el Banco Nación. Por 2 años le dieron un contrato de seguridad a la empresa del hermano de Martín Menem, en la cual Martín Menem participaba hasta que empezó a ser presidente. Entonces no es cierto que nunca nada con el Estado. Es falso. Y además, el ex socio de Martín Menem
hasta ayer nomás, es el que gana al que cuando el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, interviene en la obra social del Sindicato de los Trabajadores Rurales, la boleta número 1 y la boleta número 2, 001, 002, de una compañía fundada de temas tecnológicos, en lo cual no tenía ninguna experiencia, gana un contrato de la obra social intervenida por una persona designada ahí por Lule Menem, 100 millones de pesos. Entonces no es cierto que él, ni sus hermanos, ni nadie tenga contratos con el Estado. Más bien todo lo contrario, pudo haber tenido también una trayectoria, como dice, de un quit cagado a palos en el sector privado. Y Menem también en esa nota, Martín Menem, dice dos cosas que para mí además alumbran lo que está pasando, no solamente con las contrataciones con Suiza Argentina, sino con la manera en que están llevando adelante esta famosa auditoría a 1.200.000 personas con pensión por discapacidad. Hablábamos hace un ratito con Daniel Arroyo, el gobierno se propuso dar de baja 500.000 de esas pensiones. Acomodé lugar, y acomodé lugar es acomodé lugar. Repartieron cartas documentos con un contrato de mucha guita con Andriani. El 40% de esas cartas documentos no pudieron ser entregadas porque hicieron base de datos viejas, en lugar de, como decía Arroyo, hacer una auditoría en base a decir, ves un médico que dio muchas pensiones, ves una región del país que tiene una incidencia más alta que el promedio. Vos vas con una auditoría a buscar donde ves la anomalía. Esta idea de mandar 1 millón de cartas de documento a personas con una base de datos vieja y decirle que hagan de vuelta el certificado por discapacidad o le das de baja la pensión, que es lo que está pasando muchas veces sin que lleguen a ser notificados siquiera el trámite original, es especialmente cruel. Eso es lo que estamos viendo en las colas hoy de la Agencia de Discapacidad, gente que le dieron de baja, que es discapacitada y que se enteró cuando fue a cobrar y no tenía la pensión. El propio Martín Menem cuenta en esta misma conversación con Majul que él se entera porque muchos diputados, dice, de distintas fuerzas políticas me vinieron a contar que conocían casos a los cuales se le había dado de baja cuando no correspondía. Y él dice que él intercede y va y habla español y le dice, che, está pasando esto. Bueno, no todo el mundo tiene un contacto para llegar a un diputado, pero eso es el indicio de que algo estaba siendo mal hecho en la auditoría. Bueno, esto sigue así. El gobierno no cambió la orientación de la auditoría. Y esto es bastante serio porque el propio Martín Menem en su relato recibió quejas de esto. Y saben que lo que están haciendo es darle de baja a gente que no corresponde. Tendrían que frenar el proceso y empezar una auditoría bien hecha de manera tal de no someter a las personas con discapacidad a lo que están siendo sometidas ahora mismo. Mientras tanto, especialmente además, mientras se ventila un escándalo donde ves que por un lado hacen negocio con los medicamentos, pero por otra parte siguen adelante, y es muy revelador también un audio de Spagnolo que dice que Adorni es un estúpido, o una cosa así, o es un insulto peor, no lo quiero replicar, pero él dice, yo le dije que era, porque ¿cómo empieza la auditoría? Con el mecanismo de decir son todos unos chorros, entró un montón de gente, y para generar el efecto indignación que justifica un recorte mal hecho, porque está bien que vos revises si ves que hay problemas, pero para justificar un recorte, porque el presupuesto que había mandado el gobierno preveía dar de baja 500.000 pensiones, y Spagnolo lo que cuenta un poco es eso, como que lo tenía que hacer, y si yo le dije a Adorni que era falso que se había dado una pensión en base a una radiografía de un perro. ¿Qué hizo Adorni? Cuando lanzan esta famosa auditoría con los métodos de Sturzenegger, da una conferencia de prensa de la cual nunca se retractó y muestra la radiografía y dice, fíjense qué barbaridad, tal era el curro que hasta con una radiografía de perro te dan una pensión por invalidez. Los audios lo que demuestran es que Spagnolo le dijo, eso es falso. Y recién nos decía el diputado Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad del Peronismo en la Cámara de Diputados, que ellos 1000 veces insistieron con que eso era falso y que la agencia nunca lo reconoció. Bueno, lo que podrían hacer mientras tanto, además de acudir a la justicia, es revisar la manera en que se está llevando adelante esta famosa auditoría y retractarse de las mentiras que dijeron en el camino. De acá en más. Conectate con la realidad. Hasta las 9.